Bien, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Bueno, continuando con la teoría de congruencia de triángulos, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver, pues, el otro principio. Ya habíamos visto el principio 2, que le quedó grabado en el tutorial anterior. Entonces ahorita vamos a continuar con el principio 3. El principio 1 ya lo habíamos analizado. Principio 1 dice directamente que si dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes son congruentes, ¿verdad? Quiere decir que acá ya nos están diciendo que los triángulos son congruentes y que aquí todas las partes de los triángulos serán congruentes, ¿verdad? El principio 2 hablaba de que si yo tengo en dos triángulos la relación lado, ángulo, lado, ¿verdad? Yo puedo concluir que los triángulos son congruentes. Ahora vamos a ver el principio 3, ¿verdad? Que utiliza, ¿verdad?, cierta información. Vamos a borrar todo esto para que no se me distraigan ustedes, ¿verdad? Esto fue de la clase anterior, chicos. Entonces aquí les pido, pues, ¿verdad? Denme un segundito que estoy tocando una tecla que no es. Aquí estamos. Ok, y estamos bien. Bueno, ahora aparece el principio 3, que es este de acá. Vamos a sacarlo y lo vamos a colocar acá. Esto lo hago con el principio de poder, pues, escribir acá, ¿verdad? Bueno, aquí ahora es al revés. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos a especificarlo bien clarito. ¿A qué se refieren estas letras o iniciales que tengo por acá? Bueno, aquí estamos haciendo énfasis de ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Del otro lado ocurre algo similar. ¿Verdad? Ángulo, lado, ángulo. Entonces ahí está ese otro, digamos, principio que vamos a manejar acá. Bueno, aquí, ¿verdad? Es cuestión únicamente de revisar esas cosas en cada triángulo, si se cumple, ¿verdad?, esos principios que nos están diciendo por acá, o esas características. Más que todo, el principio es ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Y en el otro caso, pues también ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos nosotros comparar. El principio dice de la siguiente forma: si un lado y los dos ángulos adyacentes, oiga bien, si un lado y los dos ángulos adyacentes de un triángulo son congruentes con las partes correspondientes de otro triángulo, desde luego, entonces los triángulos son congruentes, mis amigos. Entonces aquí, ¿verdad?, tenemos que ver eso. Vamos a intentar entenderlo. Dice que si un lado y los dos ángulos adyacentes de un triángulo son congruentes, entonces aquí está refiriéndose, fíjense, el texto, ¿verdad? De repente sí creo que valdría la pena sacar este de acá. Vamos a ver si lo sacamos y lo coloco así un poquito más grande, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan ver mejor ahí en su casita. Veamos. Él lo que está diciendo acá es que yo tengo un lado. Creo que ya está listo. Ok, acá miren, ese lado dice si un lado y los dos ángulos adyacentes de un triángulo son congruentes. Ok, aquí, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que, digamos, que el ángulo esté en este otro lado. Ok, que el ángulo esté en ese otro lado, miren. Y ojo, ¿verdad? Este es el lado que se supone es el lado que va a ser igual al otro triángulo, pero este ángulo de acá ya no es adyacente a este ángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser el ángulo que es adyacente a ese mismo lado que estamos seleccionando. Por esa razón, ¿verdad?, vamos a retroceder. Ellos están hablando específicamente de este ángulo y de este otro, y esos dos ángulos son adyacentes a ese lado que estamos viendo por ahí. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vemos que en el primer, digamos, tenemos sospecha, ¿verdad? Aquí es la hipótesis,
Aquí estamos generando hipótesis. Una hipótesis es algo que puede ser probado o refutado. Eso es una hipótesis así a nivel general. Entonces yo ando intentando comprobar que se está cumpliendo el principio ángulo, lado, ángulo. Entonces chequeamos en el primer triángulo, en el triángulo ABC, ¿verdad? Estamos hablando de este pequeño triángulo ABC. Ok. Y le chequeamos todo, pues, ¿verdad? Y lo vamos a comparar como es con el otro triángulo. El otro triángulo sería A'B'. Y quedaría así, ¿verdad? Chequeamos todo, ok. Y observo yo que tienen un lado que es congruente. Aquí lo puedo ver, ¿verdad? B' igual a B'. Ahora me fijo si esos ángulos, si este ángulo de acá tiene la misma medida que este de acá. Sí, ¿verdad? Y este de acá tiene la misma medida. Sí. Entonces eso me lleva a mí a la decisión de decir que, o concluir, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Y con eso yo estoy, digamos, confirmando o utilizando el principio 3 para definir que los triángulos ABC y A'B', C' son triángulos congruentes, ¿verdad? Y nos quedaría por ver este último principio, que es el principio 4, ¿verdad? Con el cual vamos a cerrar esto de la congruencia de triángulos. Y pues, como ya les dije, ¿verdad? En otro video vamos a dedicarle tiempo, tal vez una media hora o 45 minutos, a la resolución de problemas de congruencia de triángulos, para que ustedes puedan, ¿verdad?, revisar ahí los conceptos y entre todos pues podamos pues, ¿verdad?, resolver algunos ejercicios que están por ahí pues en los materiales. Bueno, el último principio es el que tiene que ver con lado, lado, lado. Creo que de repente puedo sacar de acá, así como en los casos anteriores. Voy a colocar aquí en este lado, ¿verdad? Pues aquí lo que aparece es que, como estos libros a veces vienen en inglés, y pues ya saben ustedes que en inglés lado es side, entonces por esa razón aquí están las S, pero aquí pues aquí tenemos lado, 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 ¿verdad? Y en el otro principio, en el otro lado del otro triángulo, aparece la misma secuencia de letras, lado, lado, lado. Entonces vamos a intentar comprobar que tres lados de los dos triángulos son iguales. Y verdad, digamos, el principio se maneja igual que los anteriores, no tiene mayor complicación, únicamente es de revisar si en realidad se está cumpliendo ese principio para concluir que los triángulos sí serán congruentes. Si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados de otro, entonces los triángulos son congruentes. Y pues en efecto, muchachos, comenzamos a hacer la inspección. El lado AB tiene dos barritas, el lado A'B' tiene dos barritas, ¿verdad? Y vamos cambiándole los colores acá para que quede todo similar. BC tiene tres barritas, entonces B', C' tiene tres barritas, quiere decir que tiene la misma longitud. Con una longitud de esas que cambie o que varíe, ya este teorema o este principio ya no lo podemos utilizar y ya esa, digamos, hipótesis queda refutada, no la podemos comprobar. Entonces aquí digamos que el jueguito va a ser de comprobar o de refutar las hipótesis cuando ya estemos en la práctica, y de eso se va a tratar, digamos, el asunto de refutar o de comprobar una hipótesis. Si comprobamos las tres o la hipótesis, ¿verdad? En este caso la hipótesis es que todos los lados sean iguales, esa es la hipótesis ya así de forma general. Si logramos comprobar eso, entonces vamos a decir con seguridad que el triángulo que tenemos en el lado derecho o los triángulos que están en el lado derecho serán congruentes para nosotros. Bueno, y finalmente pues el otro lado que tenemos que revisarle, ¿verdad?, es el del... Aquí puedo utilizar un color, no sé qué color, chicos, ayúdenme ustedes, tal vez este púrpura. Este y este, ¿verdad?, son congruentes, entonces también con eso afirmo que tiene tres lados, ambos triángulos tienen tres lados,
iguales, y por lo tanto yo puedo decidir, ¿verdad? O concluimos entonces que los triángulos son congruentes, y esto es lo que le vamos a escribir en la respuesta ¿verdad? Del ejercicio. Ok, entonces ahí nos vamos a quedar, y en el próximo video vamos a hablar un poquito de líneas paralelas, distancias y suma de ángulos, pero más que todo nos vamos a referir al tema de líneas paralelas, ¿verdad? Entonces acompáñenme en ese otro video donde vamos a estar, ¿verdad?, explicando un poquito la teoría general de las líneas paralelas, que es un tema muy importante en geometría. Esto de las líneas paralelas se aplica mucho en física, se aplica mucho en vectores, ¿verdad?, en los cálculos. Entonces, chicos, tenemos que dejar bien sólidas las bases, ¿verdad?, antes de ir a cursos un poquito más fuertes que estos, como son los cálculos, la física, vectores. Entonces nosotros tenemos que llegar fuertes a esos cursos, ¿verdad? Bueno, entonces de esta forma hemos llegado al final, ¿verdad? Ya hemos cubierto, ya le dimos cobertura total a los principios de triángulos congruentes, esperando así, ¿verdad?, de que hayan tomado nota. Y pues vamos a quedar a la espera de subir un nuevo video donde vamos a estar desarrollando ejercicios, y ustedes podrán venir a ver las técnicas que vamos a utilizar y fijarse pues un poquito ahí cómo es la resolución para comprobar la congruencia de triángulos en algunos ejercicios. Bueno, lo dejaríamos hasta aquí, chicos, y yo deseo pues que, ¿verdad?, que estén bien, cuídense. Si el video pues les ha gustado, déjenme su comentario, déjenme un like, ¿verdad? Y eso nos ayudará a que nuestro canal crezca cada día. Bueno, cuídense, Dios les bendiga, y nos vemos pues por ahí en